Bienvenidos a Encuentros de Diseño, el podcast del Observatorio de Diseño y Producto de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, conducido por Johanna Zárate y patrocinado por la Facultad de Artes y Diseño. En cada show encontrarás temas y personajes de diferentes disciplinas que nos permitan charlar entre amigos sobre, para y por los encuentros de diseño. Hola a todos y todas, mi nombre es Johanna Zárate, docente e investigadora de diseño y coordinadora del Observatorio de Diseño y Producto de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Colombia. En el podcast de hoy tenemos una invitada muy especial, Claudia Angélica Reyes Sarmiento, profesora asociada 2 y jefe de creación de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Claudia es diseñadora gráfica de la Universidad Nacional de Colombia. También es especialista en docencia universitaria de la Universidad Libre de Colombia. Es magíster en estética e historia del arte de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Ha trabajado como profesora en varias universidades en áreas teóricas y de taller desde el año 2000. Actualmente es coordinadora del área de teorías e historia del diseño gráfico en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en donde trabaja de tiempo completo como profesora asociada. Ha sido directora de varios proyectos de investigación, autora de artículos, capítulos de libro y ponente en eventos académicos nacionales e internacionales. Angélica, bienvenida a Encuentros de Diseño. Hola Johanna, muchas gracias. Para mí es un honor estar compartiendo contigo este día y trabajar alrededor de varios aspectos que hemos desarrollado en los diferentes proyectos de investigación y que tienen que ver también con nuestra postura como diseñadores gráficos. Angélica, tú has tenido muchos proyectos de investigación, pero vamos a nombrar aquí algunos que son los que nos convocan a esta charla el día de hoy. Por ejemplo, has hablado sobre el cartel ilustrado en Colombia en la década de 1930 a 1940, Mujer, Imagen y Cultura, estudio gráfico, histórico y estético de los avisos de cigarrillos y bebidas alcohólicas en revistas producidas en la década de 1950 a 1970, Star System y Mujer, el análisis de las representaciones de lo femenino en Colombia a partir de las imágenes que circularon en revistas en 1930 a 1940, periódico Tierra, análisis estético, gráfico e histórico de los discursos visuales que circularon en la prensa obrera colombiana entre 1928 y 1938. También trabajaste imprenta e impresiones en la Biblioteca Nacional de Colombia, análisis gráfico, histórico, patrimonial y estético de la colección de clichés de la Biblioteca Nacional de Colombia y de las publicaciones en las que circularon 1930 a 1960. La ruta etnoturística del corregimiento de San Basilio de Palenque y en la actualidad desarrollas el estudio gráfico e histórico del libro antiguo en la Orden de Predicadores, Biblioteca Convento de Santo Domingo. Sobre muchas de tus investigaciones, hemos identificado que hay una tendencia a analizar la representación de lo femenino, de la mujer aquí en Colombia, en diferentes tipos de productos. Y sobre eso queremos hablar en el día de hoy contigo. Para empezar entonces, Angélica, en algunos de tus proyectos tú te enfocas en analizar esa representación, pero ¿qué tal si empezamos con una contextualización y nos explicas a todos en tus palabras, para ti, qué es lo femenino? Bueno, Johanna, gracias. Sí, en general mis proyectos de investigación se han venido adelantando a través del grupo de estudios de la imagen, del grupo de investigación de estudios de la imagen, y se enmarcan en la línea de investigación en teoría e historia del diseño gráfico, que a su vez pues hace parte de un componente transversal en la universidad que tiene que ver con todo el tema de historia, sociedad y cultura. Y en estos proyectos que mencionas, pues siempre he tratado de abordar esas relaciones que se establecen entre los contextos de producción de los objetos de diseño, los procesos de circulación y los modelos de apropiación que se dan. Un poco siguiendo algunos componentes planteados por Stuart Hall frente al tema de la producción de la cultura material en diferentes contextos. En ese sentido, cada uno de los proyectos de investigación está encadenado porque en cada uno, desde que inicié con toda esta carrera en investigación,
empecé a descubrir una cantidad de elementos que me parecen llamativos y que están relacionados de una u otra manera con el papel que tiene el diseño gráfico y el diseñador gráfico en la construcción, la posibilidad de construir sujetos en diferentes dimensiones. De pronto esa idea de la construcción del sujeto muchas veces se desenmarca de los modelos historiográficos y de las perspectivas históricas tradicionales, especialmente las que se abordan en las áreas de formación de los diseñadores en general y particularmente de los diseñadores gráficos y visuales. Entonces, el tema de la construcción de los sujetos, pues siempre como un hilo que me pareció importante frente a la posibilidad que tiene el diseño gráfico en tanto discurso visual. Y dentro de esa construcción, la idea de lo femenino, que es importante en la representación de las imágenes, el concepto de representación, no solamente como volver a presentar, sino más bien como una idea de las articulaciones simbólicas posibles en los contextos, en la relación entre los elementos formales, los elementos de contenido, los procesos de circulación, el mismo sujeto diseñador y las posturas que establece frente a ese contexto de producción. En ese sentido, entonces, empecé a abordar la idea de lo femenino y cómo eso femenino en las diferentes investigaciones que tú mencionas, ya sea de la mujer a través de los discursos del mercado, especialmente en revistas comerciales, o a través de piezas promocionales vinculadas con el cine, o de la mujer obrera en algunas investigaciones como la del periódico Tierra, que tiene ya un enfoque diferente frente a esa idea de la mujer y de lo femenino, pues me llevaron también a tener que desarrollar esas nociones frente a esa categoría, que es una categoría que definitivamente pues, es el resultado de una construcción cultural y que depende también de los diferentes contextos de producción. Lo femenino no es lo mismo ni siquiera en nuestro propio territorio en diferentes épocas, sino que se ha ido transformando y que a su vez depende de todas esas cargas discursivas del contexto que provienen, por ejemplo, de la religión, de la política, de la economía, de la misma representación, de los mismos discursos visuales, de los signos que ponen en circulación quienes producen los mensajes visuales, como por ejemplo los diseñadores gráficos. Entonces, lo femenino tiene que ver con esta categoría que es el resultado de una serie de articulaciones del contexto político, social, cultural, y que no está directamente, pues está, digamos que pertenece a otro nivel diferente al de esa connotación biológica de lo que significa ser mujer. Así que lo femenino podría estar presente incluso en representaciones masculinas, cuando asumimos todo un análisis en torno a los roles que puede tener una mujer o a lo que implica una mujer en diferentes épocas, pero también cómo esos roles que han asumido y que hemos asumido las mujeres en diferentes épocas pueden estar siendo resignificados o asumidos también desde lo masculino. Y eso pues se observa a través de los significantes que circulan en los procesos de diseño, de representación del diseño. Y aquí quisiera citar también, para fortalecer esta idea, a Judith Butler y a Braidotti como dos referentes teóricas importantes frente a esa construcción de la categoría de lo femenino. Y cito a Butler. Por esta razón, cuando se habla de la construcción del sujeto, se hace referencia a la idea de la construcción no como una actividad, sino que es un acto que ocurre una vez y cuyos efectos se establecen firmemente, un proceso de reiteración mediante el cual llegan a emerger tanto los sujetos como los actos. Por otro lado, frente al tema del cuerpo, me parece muy interesante lo que plantea Braidotti, la posibilidad no solamente de una construcción que sea estática y que se genera a través de todo el tema del discurso, del poder que puede tener el lenguaje y demás. Y se habla del cuerpo o la corporización del sujeto, que no debe entenderse ni como una categoría biológica ni como una categoría sociológica, sino más bien como un punto de superposición entre lo físico, lo simbólico y lo sociológico. En la teoría feminista uno habla como mujer, aunque el sujeto mujer no es en esencia monolítica,
definida una vez y para siempre, sino que es más bien el sitio de un conjunto de experiencias múltiples, complejas y potencialmente contradictorias, definido por variables que se suponen tales como la clase, la raza, la edad, el estilo de vida, la preferencia sexual y otras categorías. Creo que estos dos referentes evidencian eso que estaba planteando hace un momento, y cómo lo femenino como una categoría cultural es relativo a cada uno de los contextos de producción, en el caso del diseño gráfico, de esos discursos visuales, y va teniendo adaptaciones, pero también me ha resultado muy interesante cómo los objetos de diseño, no solamente en términos del diseño visual o del diseño gráfico, sino del diseño de producto, el diseño de moda y demás, pues también van moldeando esas construcciones en torno a lo femenino, y que depende pues de esas ideas en torno a las posturas políticas, económicas, ideológicas de cada una de las épocas. Angélica, escuchándote, recuerdo el último episodio que estamos de hecho lanzando recientemente, que es el episodio número 3 de nuestra temporada actual, en la cual hablamos con Poli Moreno. Poli Moreno es filósofa y es investigadora en lo femenino, y hablábamos con ella precisamente sobre la noción del temor a lo femenino, como de alguna manera la representación que se ha hecho de la mujer en la literatura, en el arte, en el cine y ahora contemporáneamente en el diseño, nos ha mostrado más desde el lugar de la brujería, ¿no? Entonces somos las brujas, somos el pecado, ¿no? Es Eva, es la culebra, es Lilith, ¿no? Y una cantidad de representaciones históricas que han generado de alguna manera, deformación del concepto de lo femenino como algo negativo. Incluso cuando se relaciona con lo masculino, muchas veces se relaciona de manera negativa, ¿no? La feminización del hombre parece en muchos casos entenderse como algo malo. A la luz de todo eso, ¿por qué crees que se hace necesario un análisis del rol o de la representación de lo femenino desde el diseño, en este caso desde el diseño gráfico? Bueno, frente a eso que estás planteando, es claro que una de las fuentes dentro de los objetos de la cultura material tiene que ver con las imágenes, su representación, la circulación que ha tenido en diferentes medios, pensando, por ejemplo, en esa relación de la representación simbólica de lo femenino dentro de la iconografía cristiana. Y cómo esto, pero pues si uno si lo mira dentro de una perspectiva histórica, pues también tiene unas conexiones frente a antecedentes y a procesos históricos que se dieron previamente, como todo el tema de la representación de lo femenino en el arte griego, latino, incluso la forma en que se representaba o se entendía lo femenino desde los egipcios. Es una suma de todo ello, pero mediado por unos intereses políticos específicos y unas necesidades del contexto que apuntaban a establecer un sistema que fuera dual en cuanto al pensamiento, un sistema que fuera binario y que todas las explicaciones del contexto fueran enmarcadas y acogidas desde esas perspectivas ideológicas. Es así que entonces, a pesar de que, como tú lo mencionas, puede existir esa connotación negativa de lo femenino representado en las brujas medievales, pues también vemos esa construcción y esa representación de lo positivo que correspondería a las diferentes manifestaciones iconográficas de la Virgen María. Entonces son mecanismos que sirven en sus contextos, que están respondiendo a unos requerimientos especialmente frente a unas ideas de poder, de lo que necesitan en cada contexto, de esas estructuras patrilineales, que no son las mismas que se ven, por ejemplo, en el caso de los objetos prehispánicos, en donde uno ve lo femenino en un sentido completamente diferente al de la iconografía cristiano-occidental. Pero creo que en general, o sea, no importa si es desde un enfoque o que se tenga como esa interpretación positiva o negativa de la mujer, porque también depende de la postura y del momento y del enfoque desde donde lo estemos mirando. En todo caso, creo que más allá de lo femenino, es interesante enfocarse en todas las formas de representación y de construcción de los sujetos, porque finalmente, por ejemplo, frente a la construcción de lo femenino, pues también tendríamos que mirar las otras posturas o sus opuestos. Lo femenino se construye a partir de lo masculino.
todos los sujetos se construyen a partir de sus propios contextos y no son aislados. Y en el caso del diseño gráfico, creo que es fundamental, y del diseño en general, creo que todavía falta mucho por trabajar en el caso de la historia de Colombia, la historia del diseño colombiano, con ese tipo de enfoques. Es necesario seguir generando estudios, especialmente donde se vincule a la mujer, la imagen de la mujer en la sociedad colombiana, con lo cual no solamente se permite el reconocimiento del papel que históricamente ha desempeñado la mujer en la sociedad, sino que además permite analizar la forma en que su cuerpo y sus subjetividades han sido construidos, entre otros, por medios masivos de comunicación, de información y en general de los discursos visuales y de los significantes que circulan en esos discursos. Los discursos visuales, en ese sentido, son un espacio de encuentro de las miradas asociadas con el espacio social, político, económico y cultural. Por lo tanto, son espacios de intercambio. Y en este momento, pues digamos que en esta época es mucho más fuerte y más evidente el impacto que puede tener la imagen. Pero creo que uno puede hacer como un recuento de lo que ha pasado, de cómo esos significantes a través de los discursos visuales generados por los diseñadores gráficos han posibilitado la construcción de lo femenino en uno o en otro sentido. No para darles una valoración positiva o negativa, sino para reconocer cómo se han dado esos procesos y sobre todo cuál ha sido el rol del diseñador gráfico frente a esa construcción. No una valoración ni positiva ni negativa. De hecho, en mis proyectos de investigación mantengo, y creo que ese es un propósito importante de cualquier investigador, mantener la neutralidad frente a los procesos que se van adelantando. Entonces, cuando yo abordo el proceso de reconocimiento de las representaciones de lo femenino a través del cine en la década del 30 en Colombia, pues no estoy pensando en emitir un juicio positivo o negativo, sino que esas eran las demandas del contexto frente a lo femenino. Y entonces se instauran una serie de categorías estéticas asociando a la mujer, por ejemplo, con toda la tradición o lo tradicional, con roles tradicionales, pero que también devienen de otros conceptos que se dieron en Colombia en el siglo XIX en torno al bello sexo. Y ese bello sexo, entonces, cómo se vincula con toda la imposición ideológica de la religión en su contexto. Entonces, es interesante ver esos fenómenos, pero no para emitir unos juicios ni en contra, ni a favor, ni positivo, ni negativo. Yo creo que esa neutralidad es interesante porque son las dinámicas del contexto de producción. Y alguien estuvo detrás de la producción de esos discursos visuales. Y ese sujeto, pues también es un sujeto social, es un sujeto ético, político, cultural, que se enmarca y que va a generar como unos procesos de visibilización y de materialización, y más en nuestro ámbito del diseño gráfico, porque el fenómeno puede ser un poco diferente y más subjetivo si estuviéramos hablando de arte. Y ahí el juicio podría ser no determinado por el artista, sino por la experiencia que va a tener quien entra en ese intercambio de miradas y de experiencias con la misma obra propuesta por el artista. En el caso del diseño, sabemos que es diferente por las mismas implicaciones de lo que es el diseño en general y sus múltiples funciones y sus valores, pero también ese gran rol y esa gran posibilidad de construir a los sujetos en diferentes dimensiones y en diferentes categorías, ¿no? O sea, entonces si yo construyo un sujeto femenino es porque también implícitamente estoy haciendo referencia a la construcción de una masculinidad o de una mirada que construye o que favorece esa masculinidad. Angélica, en tu rol como investigadora y como docente, ¿no?, que es un doble rol, para ti la representación de lo femenino es una postura desde lo ético, desde lo estético, desde lo político, desde lo social en el diseño, o desde todo. Creo que es el conjunto de todo esto por las mismas características de los procesos que se dan en los diferentes contextos. En los procesos de investigación yo siempre abordo primero de lo general o digamos de lo global a lo local el análisis de los discursos. Entonces,
empiezo a entender cómo es el contexto general de producción de esos mensajes, sin aislar el objeto de estudio, sino empezar a articularlo, por ejemplo, con cuáles son los discursos de la religión, cuáles son los discursos de los gobiernos de turno, cuáles son los discursos económicos, cuáles son los discursos de la medicina en torno a la construcción de los cuerpos, cuáles son los discursos previos a las épocas en donde se construyen esas ideas sobre lo femenino o sobre lo masculino o sobre el objeto de estudio que esté abordando. Porque pues es claro que, por ejemplo, en el caso de la historia no es lineal ni es causa y efecto, sino que tiene unos procesos asincrónicos, incluso que dentro de un mismo espacio y tiempo podríamos encontrar fenómenos completamente diferentes, pero que están normalizados por los contextos y los discursos en los cuales se producen. Entonces, es un conjunto de todo ello. El diseñador gráfico, por eso, tiene una labor tan importante, cualquier diseñador, porque sus objetos, a través de los componentes materiales, formales, de los elementos morfológicos, dinámicos, escalares, está comunicando ideologías. Y creo que eso también es interesante. Cuando una persona decide tomar una posición, cuando un sujeto toma una posición en un objeto de diseño, está siendo afectado por toda esa carga simbólica del objeto de diseño, de los códigos retóricos, de los códigos cromáticos, pero esto ha sido mediado por un contexto político, el contexto en general. Por lo tanto, el diseñador gráfico sí está asumiendo una postura cuando genera estos objetos, no importa si son objetos de diseño industrial, gráfico, arquitectónico, y de eso pues vemos claros ejemplos en la historia del diseño, ¿no? Creo que los procesos siempre han sido de esa manera, y unos casos muy claros como por ejemplo dentro de las vanguardias artísticas, todo el tema del constructivismo, la carga política, el encargo que se le genera a las manifestaciones artísticas, y cómo las decisiones de las formas, los colores, las composiciones, los soportes y demás, pues van a ser también como un reflejo de esos requerimientos del contexto que buscan romper con unas estructuras ideológicas que fueron muy fuertes en el caso de Rusia frente a esos procesos políticos que vivieron antes y después de la revolución y el rol protagónico que tuvo ahí el diseño y el arte. Entonces, definitivamente sí, o sea, el diseñador gráfico toma esa postura porque además es un sujeto social, y siendo sujeto social, pues ya tiene esos componentes que lo afectan y que lo llevan a codificar y a recodificar su entorno y toda su realidad. Es interesante analizar la forma en la que el cuerpo femenino ha sido construido socialmente, especialmente desde y para una mirada masculina, que es lo que yo estaba planteando hace un rato. Esas posturas no son desde una sola mirada, es una construcción articulada con todos los sujetos en un contexto específico. Y es por eso que, de acuerdo a los objetos de estudio, en mi caso, objetos de estudio que han sido de toda índole, carteles, heraldos de cine, libros, tipografías, revistas, objetos de diseño visual, pues para su abordaje y para ver ese tipo de representaciones ha sido muy importante el tema de las teorías que dependen del enfoque que uno le dé como investigador. Entonces, en mi caso particular, el tema de la estética feminista ha resultado pertinente para todos los proyectos porque pues abordan de una forma mucho más compleja, mucho más articulada el tema de lo femenino, teniendo en cuenta que el cuerpo es el resultado de los significados culturales y que es el espacio en donde se inscriben los códigos socioculturales y que a cada momento se transforma, es modificado desde el inicio del sistema social vigente. Entonces sí, tenemos esas posturas, pero ya también como investigadores, o como investigador en mi caso, esos marcos de referencia, en el caso de la estética, si estoy hablando de la representación, tengo que abordar la relación entre cuerpo y subjetividad, tiene un enfoque mucho más específico, de acuerdo al caso, que para estas situaciones asociadas con lo femenino, pues
pues tiene que ver con la estética feminista. Angélica, continuando un poco, si pensamos desde digamos, el rol de poder que puede llegar a tener la comunicación visual en la comunicación contemporánea, ¿cuál crees que ha sido el rol del diseño gráfico en la conformación de las ideas de lo femenino? Pues es un rol protagónico, como ya lo he venido afirmando. El diseñador gráfico es un sujeto que cuando genera discursos visuales conscientes, pues necesariamente se está anclando en un contexto, está volviendo a codificar ciertos elementos, y en esa codificación visual, al lanzar un discurso visual, está ejerciendo también pues todo el poder que tiene el lenguaje desde su gramática visual, y con ello pone en circulación en diferentes medios esa carga gramatical, esa carga conceptual, y hay unos fenómenos de apropiación. Entonces cuando se apropian esos códigos y cuando se apropian esos discursos, el diseñador de forma directa o de forma indirecta, porque como ya lo dije, pues también es la suma de otros discursos, está generando también otros sujetos. Y esos sujetos pues van a tener unas nociones alrededor de lo femenino en un contexto específico. Y eso es claro cuando uno mira, por ejemplo, las publicaciones, las revistas dirigidas a las mujeres, cuál es la concepción de mujer, no solamente en la imagen como tal, sino también en los textos asociados, en los discursos asociados y otros elementos. Bueno, nos encontramos entonces en este episodio dialogando con Claudia Angélica Reyes Sarmiento, docente, investigadora, diseñadora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. En este capítulo estamos hablando y abordando el tema de lo femenino, y entonces les recomendamos a nuestros escuchas que también revisen nuevamente, si no lo han escuchado, el episodio anterior que grabamos con Poli Moreno, hablando sobre el temor a lo femenino y la construcción de la noción de lo femenino desde el tema de la historia. Y seguramente si les interesa este tema, les interesará nuestro siguiente episodio, en el cual vamos a abordar el tema de las masculinidades, que también nos parece pertinente para poder equilibrar y desarrollar un análisis mucho más completo sobre la noción y el abordaje de género contemporáneo que se relaciona con el diseño, pero con las demás disciplinas de creación en Colombia. Cuando hablo con Angélica, entonces, me acuerdo un poco de los diálogos que se entabla con Virginia Woolf. Hay un texto de Virginia Woolf que me parece absolutamente maravilloso que se llama El cuarto propio, que es aquel texto en el que ella manifiesta la importancia de que una mujer que quiera dedicarse a la creación, a la literatura, en nuestro caso ya al diseño, necesita un espacio propio, pero construirse ese espacio propio, como ella lo llama el cuarto propio, requiere unas condiciones que en su momento, cuando ella se desarrollaba, no eran tan fáciles para la mayoría de las mujeres, ¿no? La posibilidad de tener unos ingresos, una estabilidad que no dependiese de el hombre proveedor, el hombre que mantiene, el hombre que da. Y en este texto ella manifiesta la importancia de que la mujer tenga ese espacio y que además tenga una autonomía no solo desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista económico. Hay una parte del texto en el cual ella recuerda o nos cuenta cómo llega la herencia de su tía, lo cual le permite volverse autónoma. Y al volverse autónoma, ella dice que no sabe qué es más importante en ese momento para ella, si haber recibido la posibilidad del voto o la posibilidad de la autonomía económica. Porque para ella, de hecho, en ese momento, 1918, hace más o menos 100 años, era más importante para una mujer tener autonomía económica, lo cual le permitía desarrollarse como sujeto independiente, que el voto, en su opinión, no había marcado tanto su desarrollo como literata, como la posibilidad de la autonomía económica. Y entonces ella dice también un poco que me parecía maravilloso, en 100 años, es decir, hoy nosotras,
en 100 años las mujeres podrán hacer todo, podrán manejar camiones, podrán palear carbón como ella se lo imaginaba, podrán ser políticas, podrán ser presidentas y habremos abandonado el proteccionismo hacia lo femenino, ¿no? La noción de que la mujer necesita ser protegida porque es débil, porque es frágil, porque está indefensa frente a un mundo al cual no se puede enfrentar sin la presencia, el apoyo y el beneplácito de los hombres. Entonces hoy en este capítulo recordamos y creo yo le hacemos un gran homenaje a Virginia Woolf, diciéndole efectivamente estamos aquí paleando el carbón, pero el carbón del conocimiento. Entonces vamos a continuar aquí en nuestro diálogo con Angélica. Angélica, partiendo de tus investigaciones, ¿consideras que hay una idea de lo femenino en Colombia? ¿Hay una idea particular sobre la mujer acá en Colombia o sobre lo femenino? Claro, por supuesto, en cada una de las épocas se generan ideas relativas a cada uno de esos contextos en torno a lo femenino. Por ejemplo, yo mencionaba que durante el siglo XIX en Colombia la idea sobre lo femenino estuvo asociada a el bello sexo, el llamado bello sexo, que tiene que ver con lo que tú mencionabas en tu referencia al texto. Y es que el bello sexo era comprendido como esa idea de la mujer frágil, enfermiza, débil, que había que proteger, que por lo tanto tenía como principal espacio de sus actividades el hogar. Porque si salía, entonces su nivel de fragilidad aumentaba. Y eso implica a nivel del diseño, pues también, y del arte, y de la definición de los espacios en ese contexto, pues unas segmentaciones asociadas con esa idea de la fragilidad, de la delicadeza, del ser enfermizas, que hay que proteger, y su nicho específico dentro del hogar. Llegó también a ese diseño de los espacios. En el Museo de Arte Colonial en Colombia, por ejemplo, pues ya en siglos anteriores, siglo XVII y siglo XVIII, hay una serie de espacios que muestran objetos de diseño femeninos. Entonces el tema que eso da para unas investigaciones muy, muy bonitas, y cómo el objeto es el reflejo de esas connotaciones o de esas ideas sobre lo femenino. Las sillas en ese periodo entre el siglo XVII, XVIII, XIX en Colombia eran sillas para las mujeres mucho más bajitas, con menos elementos decorativos, sin brazos, porque había otro objeto de diseño allí presente, el vestido. Eran vestidos demasiado grandes que se sostenían con estructuras en metal y que imposibilitaban el movimiento fluido del cuerpo femenino. Pero eso pues es consecuencia de esas nociones en torno a lo femenino. O sea, ese es un ejemplo bien interesante de cómo un concepto asociado a lo enfermizo, lo débil, dentro de roles tradicionales, especialmente como madre, como cuidadora del hogar, administradora del hogar, se refleja en la producción de los objetos. Por el contrario, en ese mismo periodo de tiempo, siglo XVI, XVII y XVIII en Colombia, especialmente en Bogotá, las sillas y los espacios masculinos eran espacios en donde había vargueños, que eran unos muebles que tenían muchos cajones asociados a libros, una literatura con unas características especiales en donde se hablaba de filosofía, de poesía, de áreas que los hombres sí podían abordar, pero que las mujeres no. Las sillas eran más altas, tenían más elementos decorativos, incluso algunas de ellas tenían brazos que terminaban en forma de garra, aludiendo a esa idea de poder. En torno a la silla uno podría hacer una serie de investigaciones que muestran esa relación entre los conceptos asociados a lo femenino, a lo masculino, en una época específica. Las tesis de grado de las mujeres en la época colonial eran tapetes. Eso ya dice muchísimo de lo que se concebía como lo femenino en ese marco del bello sexo. Y así en cada una de las épocas. Ya en el siglo XX, entonces se empieza a generar una asociación entre lo femenino y ser moderna, los procesos de modernización en el país, que pues no necesariamente coincidieron, porque
aunque el proceso de modernización tenía que ver con desarrollos en infraestructura que no se dieron plenamente, sí se esperaba como un aumento en la población, especialmente urbana, que se dejara de lado un poco las formas de ser desde las poblaciones rurales. Y entonces ese paso de lo rural hacia lo urbano también tenía que ver con ser moderno, pero había que construir la subjetividad de ese sujeto moderno colombiano o de esa mujer moderna colombiana. Y entre otras cosas se asoció nuevamente al uso de objetos de diseño. Por ejemplo, ser moderna en esas décadas, esas primeras 50 décadas del siglo XX en Colombia, estuvo asociado al uso de electrodomésticos. Entonces usted es moderna, está en la casa, o sea, sigue en su rol tradicional, se muestran los avisos publicitarios, la mujer en los espacios privados de la casa, la cocina o las habitaciones, al hombre en los espacios públicos de la casa como la sala, leyendo la prensa, escuchando la radio, y la mujer utilizando electrodomésticos pues propios de ese contexto. Eso es muy interesante porque nuevamente es como esa idea de es moderna, pero ser moderna no significa salga a trabajar en diferentes ámbitos, sino mantenga su rol tradicional y sea moderna utilizando electrodomésticos, que eso resulta muy curioso. Entonces siempre han existido estas mediaciones y si uno lo mira hoy en día, pues también los objetos de diseño, ya sea en productos, espacios arquitectónicos, el vestuario y demás, son una clara evidencia de cuál es el concepto en torno a lo femenino, a esas ideas. Pero también quisiera retomar un poco el texto que estaba citando, porque justamente esas luchas en el caso de las diseñadoras gráficas han sido permanentes en la historia del diseño gráfico y tienen que ver con quién escribe esos discursos históricos de los protagonistas del diseño gráfico y de los retos que esto implica para nosotras hoy en día. Desde los enfoques globales sobre la historia del diseño, en la década del 80 surgió un enfoque feminista en la historia del diseño que trató de hacer una reconstrucción y un reconocimiento y una valoración de algunas diseñadoras que hicieron parte de las escuelas que son hitos del diseño, como por ejemplo la Bauhaus, y que no son reconocidas en la historia. Y cuando se hace todo este seguimiento, pues efectivamente hay un montón de mujeres, de diseñadoras que se destacaron, no solamente en lo que siempre nos han dicho los discursos hegemónicos de la Bauhaus, en espacios tradicionales como los talleres de telar o los talleres artesanales, no, sino que tuvieron unos impactos muy importantes. Entonces, esos discursos hegemónicos que nosotros conocemos en textos como, por ejemplo, los de Pevsner, Banham, Hesketh, que son como los modelos de la historia del diseño desde sus orígenes, en ellos no aparecen diseñadoras. Y es que no fueron reconocidas. Entonces, ahí también nosotros tenemos todo un campo, obviamente ya se han desarrollado muchos proyectos y enfoques historiográficos que abordan el tema de la historia del diseño, pero no desde el consumo, no desde los objetos, sino desde las teorías feministas. Y es por la razón que mencioné antes, y es que desde la perspectiva de las teorías feministas ya se ha avanzado tanto que sirven como un marco muy, muy adecuado para poder enfrentar el concepto de lo femenino. Más allá de la mujer solamente como protagonista asociada al consumo de los objetos de diseño o como la mujer sumergida en los procesos patriarcales. Eso resulta muy interesante. Entonces, en ese sentido, creo que nosotros siempre hemos generado como esas luchas. Seguimos en esos contextos de lucha, de reconocimiento, de reconstrucción de la historia, dejando de lado discursos tradicionales, hegemónicos. En el caso de Colombia, creo que eso está también por hacer. Conozco algunos esfuerzos, por ejemplo, tú estás haciendo un ejercicio de reconocimiento de las diseñadoras, de las biografías, y más adelante pues quisiera hacer referencia también a otro caso interesante,
porque hay investigadores en América Latina que no solamente están buscando el reconocimiento de las diseñadoras desde lo que ha pasado con la historia del diseño, sino también del reconocimiento de los conceptos dentro de los procesos de diseño que son propios de nuestro contexto latinoamericano. Por ejemplo, en torno a la idea de patrimonio cultural. Entonces, ¿por qué no hablamos del patrimonio, pero desde una dimensión de lo gráfico, reconociendo y valorando los oficios, las máquinas y todo aquello que interviene dentro de los procesos y desenmarcándonos de aquellas categorías que tienen una mirada eurocentrista o que así se han sido impuestas desde estos esquemas? Entonces creo que se vienen adelantando muchos esfuerzos de reconocimiento de lo local, de ese otro diseño que se ha trabajado en América Latina, que no puede ser enmarcado dentro de los mismos modelos, escuelas y tendencias europeas porque nuestros contextos son diferentes. Entonces creo que vamos en esa construcción y nosotras pues tenemos como esa responsabilidad también de empezar o continuar con esos proyectos de investigación en donde se reconozca la mujer en sus diferentes dimensiones. Angélica, hablemos ahora un poco, precisamente retomando lo que nos estabas comentando de esa noción de biografía y de memoria. Creo yo que es importante, por ejemplo, en la construcción de la historia de la mujer y de su rol en el diseño, específicamente en nuestro país, retomar esa idea de biografía y memoria a la luz de que no solo se trata de analizar el rol del género, sino de visibilizar esos rostros y de darle la oportunidad a esas voces de ser escuchadas. En tu opinión, ¿la reconstrucción biográfica y de memoria de las mujeres de la historia contribuye a repensar el rol y la representación de la mujer misma en la historia? Claro que sí, hace parte de lo que estábamos mencionando antes, ¿no? Del reconocimiento. Ahí sí depende un poco del modelo metodológico para ese proceso de reconocimiento desde una perspectiva histórica. Un ejercicio interesante y un modelo es el trabajo con las biografías y hacer como ese seguimiento de lo que ha sido la participación de las diseñadoras gráficas en la construcción conceptual y formal y metodológica del diseño hoy en día. Un ejercicio importante que me parece que también ha tenido cierto impacto lo ha adelantado una investigadora reconocida en la Universidad Nacional Autónoma de México, que es Marina Garone, quien ha liderado diferentes proyectos que buscan el discurso y el reconocimiento de lo local latinoamericano, no para generar un nicho particular, sino para que también pues tengamos esa comprensión frente a lo que ha sido la construcción de nuestra historia del diseño. Ella tiene un proyecto que se llama Biográficas y que da cuenta de la labor de algunas de las mujeres, de las tantas mujeres que trabajan en los diferentes ámbitos del diseño en América Latina, y con ello pues contribuye al conocimiento de una realidad del diseño más incluyente, amplia y diversa. Creo que ese es un proyecto que empezó hace varios años, que sigue en proceso de construcción y que creo que debe ser así, dinámico, constante, flexible, porque incluso hace falta todavía el reconocimiento de lo que ya pasó. Por ejemplo, en el caso de Marina, cuyo ámbito de investigación se enfoca en el tema editorial, el tema de los libros y de ese reconocimiento del patrimonio en la categoría de lo gráfico, tuvo un ejercicio que me pareció muy interesante, hablando del libro antiguo, que es el proyecto que estoy adelantando actualmente, y cómo hay conceptos que simbólicamente el tema del uso de del surgimiento en la página de las huérfanas y de las viudas, que es un concepto editorial que tiene que ver con la composición de la página, pues aplica perfectamente a las esposas de los propietarios de esas imprentas o que fueron protagonistas en esos procesos de impresión. Porque muchas veces cuando no eran reconocidas, o sea, cuando uno mira la lista de impresores,
es una lista que está compuesta en más del 90% por hombres. No significa que las mujeres no participaran en esos roles de impresión de los libros o en la producción tipográfica, no, sino que no eran reconocidas. Y muchas veces cuando los hombres morían, los dueños de las imprentas o de las casas de impresión, la mujer pasaba a ser la administradora de ese espacio, pero ni siquiera su nombre era reconocido como impresora, sino como la viuda de Fernández. Entonces, eso es muy interesante porque desde ahí pues hay unas claras evidencias de cómo la mujer participaba en todos estos procesos. Seguramente tenía un papel muy importante en el desarrollo y consolidación de los diferentes temas del diseño, pero históricamente no hay una evidencia de ello. Entonces, volver a ese tema de las biografías en diferentes ámbitos del diseño es muy importante y sobre todo en nuestro territorio colombiano. Bueno, Angélica, y en el caso del diseño en Latinoamérica, sobre tu conocimiento, pero específicamente en Colombia, ¿cómo crees que se está abordando la representación de lo femenino? Yo creo que ya bajo este modelo, los modelos globalizantes que tenemos, no podríamos hablar solamente de un tipo de representación. Yo creo que ya a través de los medios de circulación de los discursos, de las imágenes que son masivos al 100% y mucho más en este contexto en donde lo virtual se aceleró completamente, es muy difícil hablar de una sola categoría, pero yo creo que todavía siguen vigentes modelos que son tradicionales. Lo vemos en las formas de trabajo que tenemos incluso nosotras hoy en día. Hablo, por ejemplo, del contexto de pandemia como un contexto de evidencia de eso en torno a lo femenino. Y es como nosotras somos destacadas en diferentes ámbitos, pero seguimos al mismo tiempo con roles tradicionales. Entonces, la pandemia nos muestra en el caso de las investigadoras y de las profesoras cómo la producción académica incluso pudo bajar, porque simultáneamente tuvimos que asumir los roles de investigadoras, los roles de profesionales, pero también los roles maternos que todavía están vigentes en nuestro contexto cultural. Entonces, yo creo que es una suma de todos los roles, algo que yo cuestionaba frente al estudio de la mujer, de la representación de la mujer en la década del 30, era eso, esa falsa idea de ser una mujer moderna, liberada, autónoma, que ejercía su trabajo en diferentes ámbitos en donde antes no era reconocida. Eso no era posible, sino que arrastraba sus roles y esto demandaba más tiempo, más esfuerzo de la mujer, y creo que hoy en día se mantiene. Tal vez se está haciendo un poco más de énfasis en que el trabajo sea colaborativo y demás, pero las mujeres seguimos arrastrando roles tradicionales y con esos roles seguimos generando como esfuerzos muy altos para poder seguir mostrándonos en otras áreas laborales. Eso lo muestran todas las estadísticas. Lo muestra, por ejemplo, la baja en la producción de las mujeres, lo muestra la baja en la participación de profesoras en eventos académicos, en el caso del diseño, quiénes participan más, cuál es la participación, quiénes son los conferencistas, pero por qué están los hombres en estos escenarios en un porcentaje de participación más alto que las mujeres. ¿Por qué? Pues porque también nosotras estamos en otro tipo de actividades que pues demuestran un poco que históricamente estamos sumando roles, no estamos dejando de lado roles, sino que los seguimos sumando y sumando. Y aún así pues esperamos estamos en esa lucha del reconocimiento en diferentes ámbitos. Eso sin pensar solo en el tema de la participación de las mujeres en escenarios de gobierno en todos los niveles, ¿no? Universitarios, políticos y demás. La participación de las mujeres es muy baja, pero no es porque no tengamos las capacidades o no tengamos el grupo de profesores, investigadores, diseñadores que lo puedan hacer, sino que tiene que ver con ese esfuerzo más allá del 100% que siempre hemos dado y de los múltiples roles que tenemos y de los múltiples compromisos que tenemos. Así es, Angélica.
Bueno, pero antes de cerrar, tu énfasis ha sido la investigación-creación. ¿Por qué no aprovechamos e invitas a los creadores en formación, tanto en la Universidad Jorge Tadeo Lozano como en las demás universidades que nos escuchan, a hacer investigación y creación como parte de su formación? Así como hemos venido mencionando el escenario y las posturas de las mujeres en diferentes contextos, ya sea como objeto de investigación desde la historia del diseño en la representación de las imágenes, o como el mismo rol que han desempeñado históricamente en diferentes escenarios, lo que yo acabo de mencionar de la suma de los roles. Creo que otra lucha importante y que ya empieza a tener unos resultados interesantes en el marco de la investigación es el reconocimiento y la valoración de los procesos de creación. Esa es otra lucha interesantísima que se suma a todas las luchas en torno a los espacios para la mujer y en torno a esa construcción de lo femenino. Y es que en el ámbito de la investigación académica, pues tradicionalmente se daba un mayor reconocimiento y mayor valoración al tema de la investigación aplicada, la investigación científica, pero el tema de los resultados desde las artes, la arquitectura, el diseño, la publicidad, cine, televisión, bueno, todas estas áreas asociadas a los procesos de creación, ese reconocimiento es muy reciente. Y en eso pues quiero hacer un énfasis importante sobre el rol que ha ejercido y el papel que ha ejercido la Universidad Jorge Tadeo Lozano, porque desde que empezaron todas estas discusiones, digamos que formalmente, porque ya se habían dado antes, hemos tenido una participación muy fuerte en los diferentes escenarios que llevan a que hoy reconozcamos este concepto alrededor de la investigación, creación, y la posibilidad de entender fenómenos y de tener resultados en diferentes dimensiones, no solamente con resultados tradicionales, como por ejemplo los libros, los capítulos de libros, sino también de los procesos de creación en sí mismos. O sea, el proceso de creación en cada una de sus etapas, las reflexiones que se genera el creador en cada una de sus etapas, las metodologías que aplican y sobre todo cómo tienen sus resultados la posibilidad de impactar directamente a un contexto sociocultural, que era lo que mencionaba cuando hacía referencia a los objetos de diseño y cómo a través de los discursos que poseen esos objetos de diseño, los discursos que vemos, por ejemplo, en una silla, a través de los materiales, de los colores, de las formas, pues también está generando un impacto en un contexto social específico. Y en ese sentido, pues estamos generando conocimiento, y un conocimiento que debe ser validado, que debe ser reconocido, porque son otras formas de producción, de entender esa relación con el entorno, de entender a la sociedad, de entender a los sujetos, de producir otro tipo de lenguaje, pero siempre lenguaje, porque se instaura dentro de las dinámicas de los discursos. Entonces, creo que hoy en día, después de todas las luchas que hemos tenido y que siguen apareciendo, estamos en un escenario en donde los procesos de investigación, creación, son una gran oportunidad para los estudiantes, para los profesores y para todos aquellos que están enmarcados en las áreas de las artes, la arquitectura, el diseño y demás. Y por lo tanto, si esos escenarios ya, digamos que están dados, es importante que nosotros empecemos a apropiarnos de esos escenarios. Es importante que empecemos a hacer entender a las comunidades, pues que a través de esos procesos de creación también tenemos posibilidades de cambio social. Muchas gracias, Angélica. Finalmente, muchas gracias por tu participación el día de hoy. Esperamos seguir contando con tu conocimiento para los oyentes del podcast y para los diseñadores que nos siguen en la página del Observatorio de Diseño y Producto. Gracias por tu presencia en nuestro episodio. Muchas gracias a ti, Johanna. Para mí siempre es un honor y que me parece maravilloso que estos espacios pues, estén creados, porque es la posibilidad de poner en circulación y conocimiento pues todas las experiencias que se han adelantado, especialmente desde la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y con las cuales pues esperamos impactar más allá de la publicación de un proyecto de investigación,
impactar en otros contextos y de otras maneras a las comunidades en general. Así es. Es interesante escuchar diferentes posturas de la comunidad, los estudiantes, los docentes y los expertos que nos permiten reflexionar. Esperamos que todos aquellos que escuchan este programa lo encuentren enriquecedor. Nos encontramos en una próxima ocasión y si les gustó el programa, compártanlo con sus conocidos. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio de Encuentros de Diseño. Encuentros de Diseño les da las gracias por escucharnos y los invitamos a buscar nuevos episodios, videos, noticias y más en nuestro micrositio, canal de YouTube y Facebook, Observatorio de Diseño de Producto.